Alberto Podestá interpretando El Bazar de los Juguetes. De esta mañana de sábado y continuamos aquí en Pulso Urbano y ahora vamos a escuchar al señor Pedro Emilio Leguizamón. Clarín miente. ¡Qué novedad! Pero ¿sabe que nunca escuché esa frase? La Nación también y todas las repetidoras, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de... Habíamos prometido el sábado anterior esto del derecho a la información. Esto de la mentira sistemática de los medios hegemónicos de comunicación, sostenedores de esta restauración conservadora en la Argentina, este periodismo en la era de la concentración mediática, ¿sí? Las políticas oficiales de comunicación que han cambiado a partir de la modificatoria en la ley de medios, ¿sí? Hecha por decreto por este gobierno de Mauri. Más que modificación fue como una anulación. Claro. Esto de la modificatoria del marco regulatorio, los contenidos, la situación de los trabajadores de prensa, el contexto político, entre otros muchos temas, fue tratado por varios referentes de la comunicación alternativa y profesionales de los medios, ¿no? Como por ejemplo Roberto Gómez, exdirector de la revista Acción, ¿sí? La revista de la cooperativa, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, plantea esto de el retroceso, ¿no? A partir de la llegada de Cambiemos al gobierno, ¿no? Abrió el debate recordando la sanción por parte de la dictadura cívico-militar encabezada por Videla de un decreto ley de radiodifusión en 1980 que prohibía ejercer la actividad comunicacional al movimiento cooperativo y al sector comunitario. ¿Está bien? El exdirector de Acción destacó que ese mismo año la UNESCO se pronunciaba en favor de un nuevo orden mundial de la información. Según el organismo internacional, el derecho a la comunicación era un nuevo derecho humano fundamental para la consolidación de la libertad de los pueblos. Distintas fuerzas políticas presentaron esos proyectos, ninguno se discutió, ninguno se aprobó, enfatizó el periodista. Esto ocurrió hasta 2009, cuando el gobierno nacional, encabezado por Cristina Kirchner, envió al Congreso el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Se logró en ese debate cuajar un proyecto que es ejemplo mundial, que fue seguido por los países latinoamericanos con admiración, elogiado por los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, quienes vinieron a la Argentina y dijeron, es un ejemplo mundial, nunca se debatió tanto una ley, nunca se hizo algo tan importante en materia comunicacional, ¿sí? Entre otras cosas, es la vigencia de la Defensoría del Público, espacio creado por la ley y encabezado desde entonces por la periodista Cintia Ottaviano, ¿no? Para Ottaviano, los medios no son entelequias, construyen sentido. Esa construcción de sentido tiene que ver con los intereses ideológicos, económicos y políticos de quienes están al frente. Y es necesario reconocer que así como existe una matriz hegemónica económica de los medios de comunicación, también existe una matriz hegemónica simbólica. Quienes dominan esa matriz, según el mapa de medios en la Argentina, son unos pocos grupos económicos dueños de las principales compañías del rubro. La comunicación concentrada es un verdadero factor de presión para los gobiernos y en realidad a esta altura ya no son los brazos ejecutores de los poderes fácticos de la Argentina. La comunicación concentrada es hoy uno de los poderes fácticos no solo de la Argentina sino en todo el mundo y particularmente en América Latina. En una entrevista realizada en esta semana en la M750 en Buenos Aires, Víctor Hugo Morales, Cristina Fernández de Kirchner hacía alusión a esto, a una pregunta que le hacía Eduardo Aliberti, y esto decía Cristina Kirchner acerca del poder. Cristina le quería preguntar si alguna vez sintió que tenía el poder, o si lo disputó, el poder en serio. No, mira, si algo... ¿Nunca? No, nunca, pero mira, debe haber varios discursos míos que no son discursos, es una concepción, una visión. Yo siempre sostuve que quien ocupa la Casa Rosada, si midiéramos al poder como un todo del 100%, quien es presidente de la República podrá tener el 20, el 25% del poder, y es mucho. El otro 75%
son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales. Es la sociedad a través también de sus órganos de expresión, pero fundamentalmente son las corporaciones económicas, en donde con un movimiento de capitales te vacían un país de un momento para el otro. Lo que sí tengo claro, que yo no fui un dispositivo del poder, del verdadero poder, y por eso estoy sufriendo las cosas que hoy sufro, yo y mis hijos. Si yo hubiera sido un dispositivo del poder, Eduardo, no tendría ningún problema. Si yo hubiera sido alguien que dice que sí a la flexibilización laboral, no hubiera tenido ningún problema. Si yo digo que sí a que sigan haciendo las AFJP sus negocios y no recuperemos la administración de los recursos de los trabajadores para mejorar la economía, para mejorar a los jubilados, no hubiera tenido ningún problema. Si yo hubiera seguido almorzando en Olivos con algunos propietarios de medios y haciendo lo que ellos pensaban, seguramente tampoco tendría ningún problema. Esto lo tengo claro, al contrario, porque nunca fui un dispositivo, porque nunca fui ni seré un dispositivo del poder, son los problemas que tengo. Nada más que por eso. Bien, así se refería Cristina Kirchner, hablando acerca del poder. Reitero lo que decía Cintia Ottaviano, la comunicación concentrada es un verdadero factor de presión para los gobiernos y en realidad a esta altura ya no son los brazos ejecutores de los poderes fácticos de la Argentina. La comunicación concentrada es hoy uno de los poderes fácticos, no solo de la Argentina, sino en todo el mundo y particularmente en América Latina. También reclamando políticas públicas de sustentabilidad a distintas formas de comunicar y no este darwinismo mediático que tenemos hoy, donde solamente va a sobrevivir los que defienden un privilegio en lugar de un derecho humano. Por otra parte, Martín Becerra, periodista, señaló que hasta 2007 las políticas estatales de medios respondían a un paradigma empresarial de libertad de expresión, en el que el sujeto de la libertad de expresión es el empresario dueño del medio y la comunicación puede ser ejercida con plena libertad solo por aquellos que tienen la capacidad patrimonial para tener un medio de comunicación y un fin de lucro. Acerca de la ley efectivamente sancionada, Becerra consideró que profana la lógica empresarial de libertad de expresión. La profana y amplía, hace una concepción universalista que entiende el derecho a la libertad de expresión como derecho humano. Y por eso establecer límites a la concentración de la propiedad, por eso establece nada menos que una reserva del 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, por eso fija cuotas de producción de contenidos a nivel local, federal e independiente. Esto ya, digamos, lo tomo como referencia cuando hablamos de qué radio estamos haciendo en Mar del Plata, ¿no? Y concluye Becerra, los medios del Estado no tienen que ser gubernamentales, ¿sí? Así como Becerra cree que el gobierno anterior fue profanador en buena hora de la lógica empresarial y amplió la concepción de la libertad de expresión, la política de comunicación del kirchnerismo, desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en adelante, profanó también la ley en una crítica, digamos, ¿no?, a ciertos aspectos comunicacionales del gobierno anterior. Washington Uranga es un reconocido periodista de Página 12, centró su análisis en la vinculación de la comunicación con el escenario político y los factores de poder. Le parece que lo comunicacional, por ser hoy central en la construcción política, eso es en todo caso un aspecto más y una consecuencia más de una lucha política donde los sectores populares han tenido que retroceder. El periodista de Página 2 expresó que en su opinión hay debilidades de los múltiples actores del campo popular, de los profesionales de la comunicación, que no supimos construir suficientemente en los momentos en que teníamos condiciones para hacerlo y fortalecer posiciones, ¿no? Creo que acá, cuando hablamos de profanar en ciertos aspectos de la ley, creo que pasó un poco eso, ¿no? En la base y en el campo popular no pasa por hacer un cursito tirando la idea de que cualquiera puede hacer radio, digamos. Creo que en este tema no se trabajó responsablemente, ¿no?
Eduardo Aliberti, por ejemplo, quien hacíamos mención en entrevista también, que participó en el transcurso de la semana en la M750, hizo foco en la necesidad de que los contenidos alternativos den la batalla cultural, ¿sí?, desde una posición de disputa por la calidad frente a los medios hegemónicos. Es necesario hablar del tema del profesionalismo en los medios, de la capacitación y en definitiva de la capacidad de llegada de esos actores sociales para trasladar ideas, contenidos y para trasladar en definitiva otra forma de comunicación. ¿Está bien? Había advertido Aliberti en un sinnúmero de intervenciones públicas que se corría un serio riesgo en el sentido de que la energía se hubiese agotado en la batalla contra Clarín. ¿Está bien? Está muy bien la ley, se logró, se debatió como muy pocas veces en la historia argentina, pero ahora tenemos que tener buenos periodistas, buenos locutores, buenos mobileros, buenos comunicadores sociales. Debemos capacitar a esos nuevos actores a los que la ley les da herramienta para acceder a los medios. ¿Y qué se hizo al respecto? Casi nada. Entonces el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, ¿dónde está? Y allí surgió el otro gran factor para analizar este tema, ¿no? Además de la capacitación, la sustentabilidad. Todo eso faltó. ¿Con qué sostenemos una radio, un canal? ¿Con qué se estimula lo comunitario? ¿No? Podríamos pensar que es injusto este señalamiento, la forma de expresarlo, porque al fin y al cabo fueron nada más que 12 años. Pero a lo que Martín Becerra aludió cuando se refirió al paradigma empresarial, alcanzó también al kirchnerismo, porque se pensó que el combate contra esa agenda mediática podía darse a través de empresarios coyunturalmente amigos. Se terminó en Spolky, otros más, y ¿qué se construyó hacia abajo? Muy poco. Como conclusión, Aliberti planteó: no hemos sido eficaces en la construcción de contenidos, y lamentablemente hay una palabra que la derecha nos afanó: profesionalismo. Nos afanaron esa palabra. Profesionalismo, entre otras cosas, significa seducción. Si no somos seductores, si no hacemos buena radio, si no hacemos buenos contenidos, si no hacemos buena tele, no hay ninguna batalla política que dar, porque nos van a ganar siempre. Ese 33% se dilapidó en su momento con cursitos supuestamente populares, terminamos cantando la marcha peronista en el auditorium, y que construimos absolutamente nada. Muy bien, 10:54 de la mañana, y queremos agradecer aquí un saludo que nos llega vía Facebook, ¿verdad? De nuestra querida amiga, hace rato que no la nombrábamos, a Mara Pastrana, desde el Uruguay, allá cerca de la frontera con Brasil, ¿no?, de donde es oriunda ella, que siempre nos tiene presente, nos manda saludos. Le retribuimos eso, Mara, gracias por estar escuchándonos, y también muchos cariños para vos allá en el Uruguay. Bien, contundente el informe, don Leguizamón, ¿eh? No, aportando un poquito más la idea de la mentira, ¿no?, que es apenas se puede vislumbrar la relación de la mentira con los intereses del poder, va quedando al descubierto, ¿no? Una gran cantidad de votantes que todavía prefieren aceptar en forma crítica lo que miente Clarín, La Nación y todos los secuaces reproductores de esta amplificadores de la gran mentira, ¿no? Esto de los medios de comunicación concentrados, el contraste entre verdad y mentira es a veces tan grande que parece que hubieran elaborado la información para lobotomizados. Así lo dice Luis Brustein de página 12, ¿no? Digno de algún estudio psicosociológico, sí, algo, ¿no? Porque que la gente acepte esta agresión que se le hace en cuanto a las políticas económicas que se aplican, por ejemplo, y vos, mucha gente escucha que dice, bueno, pero está bien, esto era necesario porque los otros se robaron todo, o bueno, hay que darle tiempo a este hombre porque va
Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Ajá. Otra frase establecida y hecha cuando estamos viendo que al gobierno le va bien, pero a nosotros nos va para el cuerno. ¿Qué quiere decir que al gobierno le vaya bien? Y que tenga éxito en todas las políticas que aplica, por ejemplo. Pareciera ser que sería eso. Para mí que al gobierno le vaya bien es que sería que el pueblo mejore su bienestar. Está, porque es que un cada gestor, vez ¿no? La gente que no tiene recursos pueda ser incluida, que todos podamos tener, todos, es un ideal, pero digamos que la gran mayoría pueda tener su trabajo digno, bien remunerado y con las condiciones laborales dignas y que establecen la ley. Eso para mí sería el éxito de un gobierno, ¿no? Que el pueblo esté cada vez en mejores condiciones. Y claro, no esto de que resulta ser ahora que los más ricos van a ser cada vez más ricos y los más pobres van a ser cada vez más pobres, y los que estaban en el medio, en vez de ir para allá arriba, vienen para acá abajo. No, lo que pasa es que también hay una cuestión que tiene que ver con otra gran paradoja, ¿no? Como, un parásito del Estado hoy habla de trabajo genuino, habla de la verdad, de justicia independiente, habla de una lluvia de inversiones y habla del entusiasmo y del hacer permanente y del emprendedurismo, ¿no? Una persona que nació ya viviendo del Estado en esta suerte de patria contratista, ¿no? Podríamos escuchar lo que decía también Cristina Fernández de Kirchner en cuanto al neoliberalismo y la democracia, ¿no? Bueno, escuchémoslo. Cristina, ¿el neoliberalismo es incompatible con la democracia? Qué preguntita. Creo que es una cosa que es una pregunta que parece que todavía no tiene respuesta. Si vos lo pensás en términos, porque ¿qué pasa? Yo cuando escucho hablar de política y de democracia, es como que la gente, o los analistas más que la gente, redujeran a los términos electorales los periodos históricos. Vos no podés determinar si una determinada idea tiene andamiento o es compatible con la democracia por el ejercicio de 2, 3, 4, 5, ni siquiera 10 años. Me parece que el modelo del estado de bienestar, por ejemplo, que sucede después de la Segunda Guerra, que fue la decisión política para ponerle un freno al comunismo de la Unión Soviética, o fíjate qué curioso, y no curioso, el estado de bienestar comienza a ser cuestionado y derrumbado cuando cayó el muro de Berlín, o sea, cuando desapareció el peligro del oso ruso. Entonces, al desaparecer el peligro del oso ruso, se cae, ya no le importa a nadie el estado de bienestar, pero todavía en Europa, en nuestro país, están los cimientos del estado de bienestar. Hay un sistema previsional, hay sindicatos, hay salario mínimo vital y móvil, hay UH, y te puedo dar los paralelos de esto en Europa. El problema va a ser si este neoliberalismo sigue expulsando gente, descartando gente, se producen las migraciones que se producen brutales. Yo estuve en el campo de refugiados, de iraquíes, de sirios, en Grecia, y es brutal. Y no es menos brutal la cantidad que cruza el Mediterráneo para llegar, algunos ni siquiera llegar, a las playas italianas. Entonces, si lo medimos en términos de cuándo el neoliberalismo se comenzó a imponer, que fue, creo que con la caída del muro de Berlín, todavía no podemos dar, pero me parece que va a haber un replanteo. De hecho hace poco tiempo, la semana pasada, Naciones Unidas, la UNTAC, que está proclamando la necesidad de un nuevo pacto social. ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon? La necesidad de un nuevo pacto social en donde los planes de ajustes deben ser dejados de lado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la ONU, el titular de la UNTAC, y dice que los planes de ajuste deben ser dejados de lado y tienen que comenzar a impulsarse programas de inversión y desarrollo, porque advierten a aquellos organismos multilaterales e internacionales que lo que está sucediendo es inconsistente y fundamentalmente no tiene sustentabilidad política. Yo creo que se va a advertir finalmente. Y creo que, lo que pasa es que si lo medimos en términos históricos,
en términos históricos estamos hablando de periodos de 40, 50 años. ¿Cuánto fue? Del 45 de Yalta hasta la caída del muro de Berlín. Y así todo no tenés un derrumbamiento del estado de bienestar total y absoluto, al contrario. Entonces creo que es una cuestión de análisis y de discusión. Lo que sí sé es que con el neoliberalismo cada vez se endeudan más. Vos fíjate que en Europa, todos los países del sur de Europa, Grecia, Italia, Francia en menor medida, España y Portugal, tienen un nivel de endeudamiento que supera el 100% de su PBI. Y los países del norte, Alemania, Holanda, los nórdicos, todos tienen superávit fiscal. El déficit fiscal y el endeudamiento que tienen los países del sur europeo, no estamos hablando de África, estamos hablando de Europa, es el equivalente del superávit que tienen los países del norte desarrollados. Nada es neutral y todo hace juego con todo. Muy bien, me parece que ahí está la frase, ¿no? Todo hace juego con todo. Muy bien explicado por Cristina esto, ¿no? De lo que significa el neoliberalismo para el mundo. Las políticas que están avanzando en todos lados, no es solamente aquí en la Argentina. Sí, sostenida por los medios de comunicación, para cerrar la idea. Es el gran sostén que tienen todos estos gobiernos para poder hacer las cosas que hacen. El blindaje mediático. 11 de la mañana, 3 minutos, vamos al corte y luego ya entramos en el último tramo de Pulso Urbano. Sobre las 11 y 9 de la mañana. Y vamos a escuchar un poco más de música, ¿qué les parece? Con el tema 3. Escuchábamos a Vera Sirkovic interpretando Las Damas de Negro. Sirkovic. Sí, señor, así es. Hermosa. Bien, y le vamos a dar pase a la doctora Patricia que Kaufmann Pallero, que nos va a comentar un par de cositas que trajo. Sí, primero quería hacer una... Me cuelgo del tema de los medios de comunicación. ¿Qué tan mal estamos comunicando o se están comunicando algunas cuestiones que vi en muchos portales de noticias? El tema de que era un delito federal, mirarle el correo, el Facebook, ¿sí? A la pareja. Y entonces salió en todos lados que es un delito, que las parejas, que van a tener muchos problemas. Señores, que lo que se discutió fue la competencia, si era nacional o provincial, era un delito nacional o provincial. Nada que ver con que si es un delito entre parejas y si la pareja te puede hacer la denuncia porque te miró el Facebook. Ese no es el delito, tendrá que ver con la cuestión de la intimidad, la pareja y los permisos que se dan entre ellos, pero no con que sea un delito federal o no. El delito está referenciado en el artículo 153 y 153 bis del Código Penal, que habla que nadie puede violar la intimidad en las comunicaciones. Esto es que nadie puede leer tu correo privado o tus mensajes privados. Pero te lo dejó abierto. A mí nadie me deja nada abierto, te agradezco. No. Si dejan el Facebook abierto y no cerraron sesión. Es un permiso tácito el dejar el Facebook abierto. Ok, ahí está, no es delito. Si yo empiezo a mirar los mensajes privados, no es delito. No, es que la cuestión es que, y acá voy, en ningún momento el fallo habla de decir si es delito o no. Lo que hablaron es de la competencia. No es competencia de la provincia, de un juzgado criminal provincial, sino que es una competencia de un juzgado federal, porque las comunicaciones es un delito federal. Todo lo después seguimos hablando más adelante, porque ahora lo único que hablaron fue de competencia. O sea que cualquier cosa que ocurra tiene que ver con la injerencia en la parte federal. Exacto. Como si fuese delitos de drogas. Exacto. Estamos a la altura de las drogas. ¿Qué otro delito es federal? Sí, el chusmerío, el estalqueo es un delito federal. Estalqueo es delito federal. Es para morirse.
O no, porque sabés cuánto va a tardar, ¿no? No, en de que caer llegue una hasta condena. allá. Igual estaba leyendo el código, chicos, para que lo anoté, porque me parecía muy gracioso. De 15 días a 6 meses. O sea, si fuera un delito, si te procesaran por un delito, la condena es de 15 días a 6 meses. Yo creo que La pavada. imagínate, al ser delito federal, el juez ni se molesta en leer eso. Una causa que caiga con el tema de... Federal, imagínate, ¿no? Al lado, Estalqueo. al lado Al lado del narco que está que ingresó 10 toneladas, ¿viste? No. ¿Quién va al a lado leer? del narco. Al lado ahí del está. narco está tu expediente la- de stalkear a personas. La cantidad de Una información que circula en las redes, ¿no? Es la cantidad de información confidencial, privada, que empieza a circular en las redes sociales. cada Fotos privadas subidas a las redes Cada sociales. vez más Ya abierto, dejaron de ¿no? ser privadas. ¿no? Al Las respecto son- tengo una Ya de se- Google. hacen y, Hacen GIF ahora con las fotos privadas. Hacen un GIF. claro, dice, con el argumento de impedir que sus usuarios accedan a noticias falsas, Google implementó hace 3 meses algunos cambios en su buscador. Muy bien. Casualmente, hace también 3 meses que el tráfico hacia una serie de organizaciones de izquierda viene cayendo en forma continua. Google y por implicación su empresa matriz están involucradas en la censura política de Internet. ¿Sí? Asegura en una carta abierta dirigida a la compañía David North, presidente del consejo editorial del website World Socialist, uno de los sitios más destacados y más afectados, ¿no? La referencia al sitio web de Google han caído casi un 70% desde abril de este año. Una censura de esta magnitud equivale a construir una lista negra política. Es además un abuso flagrante de un poder monopólico y un ataque contra el derecho a la libre expresión. Y entiendo que eso no lo leíste en ninguna de las redes sociales. No, obviamente, esto no. Lo Esto es leí. información alternativa. Ahora, Claro. es muy particular la forma en la cual se censura algunos contenidos. Por ejemplo, yo he denunciado videos en el cual se incitaba a la violencia, se incitaba a una pelea, eran 2 chicas, una incitando a la otra que era a pelear, a golpearse, y yo lo denuncio, y me mandan la notificación y dice, hemos evaluado el video, los contenidos, pero no presenta ningún peligro. Excelente. Esto Bueno. básicamente es Que se maten las dos. Claro. cambio en el algoritmo del buscador. Claro, en el cambio del algoritmo del buscador de Una Google. discriminación Claro. sesgada, digamos, de la información que te Y llega. ¿viste cuando estás navegando y te pone páginas que pueden interesarle, Sí. Claro. ¿no? Por las búsquedas que vos ya tuviste O no. o no. Exacto. Otra de tecnología, cortita. Eso es como el Facebook cuando dice, amigo, hay gente que quizás conozca. Gente que quizás Pero sí, conozcas. ¿por qué me proponen a esta gente? Bueno, Este era mi ex, no lo quiero en el Claro, después dice, ¿por qué me mandaste la solicitud de amistad? Vos me Claro. mandaste la solicitud de amistad. Claro, Exacto. porque me saltó en gente que quizá conozca. Qué macana. Qué macana. ¿Qué otro? Una cortita, Diga. escúchame. ¿Vos tenés C-Cleaner en tu máquina? No, Yo tampoco. ¿Cómo no tienen C-Cleaner? No sirve. ¿Cómo no va a ser? ¿qué es mi? eso? No sirve. ¿Qué lo que? Te limpia el espacio en el celular. No, y en la compu. ¿Una bucama virtual? En la PC también. Es una compañía de seguridad digital Ujú. que informó que hay 2.27 millones de dispositivos eléctricos afectados por una infiltración de un virus en la aplicación de limpieza digital. Escuchen esto, porque Ujú. es grave. C-Cleaner es un, digamos, antivirus o un Sí. limpiador de virus. ¿Y sabés qué le pasó? Lo hackearon. Ah, ¿y de ahí qué hacen? Lo hackearon. Entonces un hacker en un recinto privado hackeó la cuenta de C-Cleaner, la empresa, instalaron un Virus. virus. Inocularon el virus. No. Instalaron un virus para que Sí. cuando vos actualices C-Cleaner, él ¿Te chupan la información? toda. Así que se hacen home banking, las operaciones cambian las claves. Claro. No, yo te digo, si esto se lo pudieron hacer Hace cleaner. a C-Cleaner, que es una empresa de antivirus que supongo que debe tener, ¿no? Mucha gente laburando. No quiero imaginarme lo que pasa con las elecciones en Salta, por ejemplo. Con la boleta única. ¿Electrónico? ¿Vos decís? No, eso no pasa. No va a pasar. Ah, No va a pasar. no pasó ni volverá a pasar.
Nunca pasó ni volverá a pasar, dicen. C-Cleaner ha reportado más de 2.000 millones de descargas y un ritmo de crecimiento en 5 millones de nuevos usuarios por semana. O sea, es una empresa de acá no tenemos C-Cleaner. Yo uso C-Cleaner en casa, en el estudio, en el celular no, pero en el estudio sí es muy útil porque limpia archivos basura todo el tiempo. Los malware y esos, que no sé ni cómo se llaman. Bueno, por suerte no actualicé. Ahora se dieron cuenta. Qué locura, ¿no? Mientras ustedes hablaban, yo recordaba la década del 70, que en una rueda de amiguitos en ese momento, porque éramos todos chiquitos, Sí. Y hablábamos relativizando la existencia de Dios. Porque estábamos en la disyuntiva de decidir o no a catequesis, qué sé yo. Ajá. ¿Qué tendrá que ver todo esto con lo que estábamos hablando? No, bueno, que en esa relativización de la existencia de Dios, hablábamos de la posibilidad de que hubiera alguien arriba nuestro observando todos los movimientos y teniendo todos nuestros datos y pensamientos y subjetividades. Se hizo realidad. Así es. Teníamos que decir lo de los 70 años de la ley de voto femenino. Para la señora. Estamos, es importante. Tengo otra cosa más para decir antes. Estamos de aniversario. Se cumplen 70 años de voto femenino en la Argentina, solamente eso. Sí. Y gracias El a los que lo hicieron de posible. En 1947 el Congreso Nacional sancionó la ley de voto femenino, no sin polémica, ¿no? No, claro. Hubo unos debates, si rescatamos por ahí algunos audios de los debates donde se debatía por qué la mujer no debía votar, que tenían el cerebro más chico, todavía en aquella época. Sí. Están por ahí algún audio, lo voy a rescatar. Sí, porque incluso en esa época era el método naturalista a full, el método positivista a morir, que incluso hasta medían los cráneos de las personas. Pero como y anotaban y llevaban estadísticas y todo. No teníamos. Que tenía la cabeza bien grande, o sea, y las no ideas de bien tamaño, puestas, sino de ideas, como la compañía de Evita. Nuestro código civil no nos reconocía sujeto de derecho, así. Bueno, pero bueno. Ahí está. Tuvo que ser ella también la que fomentó esto. Evita, sí, pero la eterna Evita. Andaba dando vueltas por ahí un audio ahí muy polémico en el que decía los derechos del trabajador vienen de la época de fulano, el voto femenino viene de la época de Alicia Mono de todo lo que vos quieras. Acá lo importante es quien lo puso en práctica. Claro, exactamente. Porque las ideas son buenas todas, pero el que las pone en práctica. Habrán sido simientes también, ¿eh? Sí, por supuesto. Una cosa no quita la otra, claro. Pero realmente acá es quien tuvo el valor de ponerlas en práctica y en aprobar esas leyes. Ponerlas en papel y aprobarlas. Y bancarse el vuelto, Bien, bancarse claro. Antes de irnos quiero darle una información porque el próximo viernes, 29 de septiembre, comienza la 13ª Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura. Se va a extender hasta el día 16 de octubre, con una novedad que ya no va a ser en Plaza Mitre, sino en un lugar donde seguramente alguna polémica traerá, porque es en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Ustedes me dirán, ¿dónde es eso? En el Paseo Aldrey, muchachos. Porque va a quedar así. Me voy ¿a dónde vas? A la Feria del Aldrey, van a decir la gente. Voy a comprar un libro en la Feria del Libro de Aldrey. Y todos ya desde el año pasado la querían. Que le produce escozor el nombre del Yo Llega, se van a querer rasgar las vestiduras. Ya desde el año pasado la querían hacer ahí y no habían podido. Este año lo lograron. ¿Quiénes son los que organizan? La Secretaría de Cultura de la Municipalidad. ¿Existe? La Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires organizan esta feria y consensuaron entre todos que el mejor lugar sería la estación Terminal Sur de Alberti y Sarmiento. Aguante el Paseo Aldrey, muchachos. Claro, porque encima compras un libro y te vas a tomar un cafecito enfrente. Una apología. No hago una apología. Una apología de... Discúlpeme el término, me cago de risa de todos los giles que protestan contra el señor gallego Aldrey y después van a agachar la cabeza a meterse ahí. Estamos haciendo. No sean hipócritas, muchachos. Discurso estamentoso en contra del poder de turno. Bueno, pero a eso me refiero. Yo, irónicamente digo eso. Aguante el Paseo Aldrey porque después vos ves a estos todos, no, el gallego no, porque esto, porque el otro, y después van a ir y meten la cabeza. Entonces el problema, muchachos, no es y tanto el bolsillo. Y el bolsillo. El gallego Iglesia. El problema son los que se van a asumir ahí. Claro. Principalmente el 99,9% de los políticos, porque hasta los que se dicen, el gallego no, terminan yendo ahí. Es que si o no poniendo puedes... la visita en el diario La Capital, como hizo la
la municipalidad ahora. Si no puedes vencer a tu Entonces, enemigo. por otro lado te dicen que ellos lo enfrentan y qué sé yo. Bueno, hacemos? listo. Había que recordar a Marini. Ah, sí, antes de irnos, porque Mario Marini, quien fue quien posibilitó que yo esté aquí. Si los que nos siguen de aquellas épocas recordan que nosotros hacíamos un programa que se llamaba Vecino Mío, Espejo Mío, junto a Mario, que él tuvo la grandeza y la generosidad de invitarme a participar, y por eso hoy continuamos aquí. Sobre todo Lo recordamos porque el próximo 25 de septiembre, el lunes, se va a conmemorar otro aniversario de su fallecimiento, hace ya 3 años. La generosidad y la apertura, ¿no? Para invitarte. Exacto. Yo venía acá como invitado y... ¿Te acordás lo que siempre, te insistía? ¿Cuándo vas a ¿cuándo te vas a sentar a mí? Bueno, hoy... No abundan muchos gestos En donde estés, esos. Mario, acá está Pedro sentado. Lo lograste. Bueno, y ustedes aprendieron, porque sí, son muy generosos, así que me sumo al agradecimiento. Bueno, ¿viste? Tenemos escuela. Tienen pues. escuela de generosidad. No, estamos intentando sumar gente porque tenemos muy poco para decir. Muchachos, ya nos tenemos que ir. Ya está llegando Luis Sepul para hacer la bolilla que faltaba. A los oyentes, quédense disfrutando de toda la programación de la radio. Patricia. Gracias, hasta la semana que viene. Andrea, Un placer. Con el gusto de siempre. Gracias. Buen fin de semana para todos. Y hasta el sábado que viene los esperamos aquí para otra emisión de Pulso Urbano. Siéntase protegido a las 24.